Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un privilegio poder estar en este día y poder predicar la palabra del Señor, ya que no lo podemos hacer como de costumbre dentro del templo, todos unidos glorificando el nombre del Señor, pero lo vamos a hacer a través de este medio que Dios nos permite predicar su palabra. Así que yo le voy a invitar, hermanos, a que podamos abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y el tema del que vamos a estar predicando es Mi gracia es suficiente. Ese es el tema que vamos a estar predicando en este día, Mi gracia es suficiente. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y lo leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, empieza diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Dice el apóstol que Dios le había dicho, Dios le había mencionado, Dios se había revelado en medio de dificultad que Pablo tenía, en medio de aquel dilema que Pablo tenía, en medio de aquel problema que Pablo tenía. Dios se había revelado, y Pablo dice en versículos anteriores que muchas veces Dios se lo había dicho, y en este versículo Pablo revela lo que Dios le había dicho y dice, me ha dicho. ¿Quién se lo había dicho? El Dios del cielo se lo había dicho al apóstol Pablo. Pablo, bástate mi gracia. Y eso es lo que quiero, hermanos, que entendamos en este día, que la gracia de Dios es suficiente para nuestra vida, que la gracia de Dios es la que nos va a sostener en todo tiempo, en todo momento, que Él ha prometido estar con nosotros, que Él ha prometido bendecir nuestra vida. Lo que Dios está diciendo en este momento es, Pablo, todo lo que tú necesitas es mi amor, es lo único que necesitas para sostenerte, Pablo, en medio de ese problema que tú estás pasando. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, que me falte todo menos tú? Pues este es el momento de demostrar que el amor de Dios es suficiente en nuestra vida. Este es el momento de demostrar que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, que nosotros no hemos confiado en ninguna otra cosa, que nosotros no hemos confiado en los bienes humanos, que nosotros no hemos confiado en los bienes materiales, sino que estamos confiando únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Lo que Dios le está diciendo, Pablo, solo a mí me necesitas. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, y es lo que siempre hemos predicado en esta iglesia, que lo único que nosotros necesitamos para pasar cualquier problema, para pasar cualquier dificultad, es la gracia del Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles un día estaban en medio de la tormenta y ellos no podían hacer nada, ellos se encontraron en un momento difícil, en un problema que ellos no podían resolver. ¿Qué es lo que necesitaban en ese momento los apóstoles? Lo único que necesitaban era la gracia de Dios. Y allí el Señor Jesucristo se levantó en medio de la tormenta, y en la tormenta el Señor la enmudeció con una orden. Él le dijo, basta, y aquella tormenta se acabó, aquella tormenta se terminó. Entonces es lo mismo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros en este día, en este momento de dificultad, iglesia, que estás pasando. El Señor está diciendo, bástate mi gracia, yo soy suficiente para ti, tú no necesitas a nadie más, tú no necesitas otra ayuda, sino solo mi ayuda. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Además, Dios está diciendo, yo estoy en control. Dios está diciendo, yo estoy en control de cualquier situación. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra, que Él no ha perdido el control de la situación, que Él sigue teniendo control, a pesar de que veamos las noticias, que las noticias son alarmantes, que las noticias son frustrantes, que las noticias traen temor, que las noticias traen quizás algún tipo de miedo a nuestra vida. Debemos entender que el Señor nos ha dicho, bástate mi gracia. El Señor es suficiente en nuestra vida, el amor de Dios es suficiente en nuestra vida. Él nos va a guardar, Él nos va a bendecir. ¿Qué más nos está diciendo el Señor? No te preocupes, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Yo creo que en medio de esta pandemia, de este virus, también se ha desatado otra pandemia, y es la pandemia del temor, la pandemia de la preocupación, la pandemia de qué es lo que va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi empleo. Quizás todos nos preguntamos y nos hacemos esos cuestionamientos en nuestra vida, pero el Señor sigue diciendo en su palabra, bástate mi gracia. El Señor está diciendo, no te preocupes, hijo mío. Al igual que un padre se preocupa por su hijo, al igual que un padre está viendo todas las necesidades de su hijo, y él sabe qué es lo que le tiene que proveer a su hijo, y él está pendiente de que lo tenga todo, que tenga lo suficiente, que tenga lo necesario. Igual Dios se sigue glorificando en nuestra vida. Dios sigue obrando, y Él dice, yo estoy en el control, yo te voy a ayudar. Dios no está diciendo, Dios nos quiere decir que confiemos solamente en Él. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que confiemos. Y hoy más que nunca, iglesia, hoy más que nunca, hermanos, debemos de confiar en la palabra y en la misericordia de Dios. Hoy más que nunca nosotros
nosotros, los hijos de Dios, en medio de esta tribulación, debemos demostrarle a la gente, debemos demostrarle al mundo que nosotros estamos creyendo en un Dios de victoria, en un Dios que está vivo, en un Dios que nos ayuda, en un Dios que nos saca adelante. Y eso es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo entonces en este versículo: Pablo, bástate mi gracia. Pero sigue diciendo la palabra del Señor en lo que hemos leído. Continúa diciendo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde es que el poder de Dios se perfecciona? Pablo lo entendió en su experiencia, en su vida. Él logró entender que el poder de Dios, cuando más se manifiesta, es cuando somos más débiles. Es decir, cuando nosotros no podemos, cuando la enfermedad nos ataca, cuando la escasez nos ataca, cuando las cosas de este mundo nos atacan nuestra vida y nosotros no tenemos más fuerzas y nosotros no sabemos qué hacer, nosotros no sabemos a dónde ir. El apóstol Pablo entendió en medio de aquellas circunstancias, porque el Señor le dijo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En algunas Biblias esta parte aparece en rojo porque es Dios mismo el que está hablando. Es Dios mismo, no es la narrativa de la Biblia que siempre nos enseña, sino que es directamente la palabra del Señor que nos está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo sé que muchos estamos débiles en este momento. Quizás algunos que tienen alguna enfermedad crónica se han debilitado y sienten temor porque es lo que va a pasar, porque las noticias apuntan de que las enfermedades, los que tienen enfermedades crónicas son los que más propensos a que van a morir de esta enfermedad. Pero la Biblia dice aquí que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar en su gracia, debemos de confiar en su amor, porque Él nos va a ayudar. Igual a veces la escasez nos aflige. Quizás a muchos de ustedes, hermanos, la escasez ha llegado allí, pero no te preocupes, hermano. Dios ha dicho en su palabra que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú no tengas nada, es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar. Cuando la escasez visite tu hogar, cuando la escasez visite, cuando veas que queda poca comida en tu mesa, cuando veas que tu refri se va quedando sin alimentos, es ahí donde el poder de Dios, es ahí donde la misericordia, la gracia, el amor de Dios se van a manifestar sobre nuestra vida, porque Él lo ha prometido. Él dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en la debilidad. Esa es la palabra, en la debilidad, cuando no podemos. Pero dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso es la otra interpretación de esta parte de la palabra del Señor, que el poder de Dios actúa mejor. Es decir, la parte más eficaz de Dios es cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando nosotros tenemos comida, cuando la refri quizás está llena, cuando quizás tenemos salud, no vemos quizás el poder de Dios. Pero cuando las cosas empiezan a faltar, hermano, cuando la enfermedad quizás llega a nuestra vida, es ahí donde el poder y la misericordia de Dios se van a revelar sobre nuestra vida, porque Él lo ha prometido, que dice que su poder se perfecciona. Es decir, allí actúa con mayor eficacia. Es ahí donde el poder de Dios, hermano, se manifiesta sobre nuestra vida y se va a seguir manifestando, porque el poder de Dios actúa mejor en la debilidad. Lo que está diciendo también es que la plenitud del poder, o sea, la plenitud de su poder se muestra mejor en la debilidad. Dios es poderoso, hermano, pero muchas veces no lo hemos visto en su plenitud, no lo hemos visto en su grandeza, no lo hemos visto, hermano, actuar como Él quiere actuar en nuestra vida. Yo creo que este es el momento en que Dios va a actuar, en que Dios va a mostrar su fidelidad, en que Dios va a mostrar todo su poder sobre nuestra vida. Pero sigamos confiando en la palabra del Señor, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en este versículo: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no tenemos, cuando estamos enfermos. Mira, hermano, yo escuchamos hace poco la petición que nuestro hermano Alfredo pusiera sobre nuestro hermano José allá en Nueva York, ¿verdad? Un hermano que padece de una enfermedad crónica también, pero que hoy escuchamos la noticia, ¿verdad?, de que ya el hermano se recuperó. ¿Qué es eso? Es el poder de Dios manifestándose en la debilidad. ¿Qué es eso? Es la mano de nuestro Dios mostrando que Él se glorifica, que Él se perfecciona en los más débiles. Así es que cuando somos más débiles, somos más fuertes en el Señor, porque el poder de Él se manifiesta sobre nuestra vida. Pero la palabra del Señor continúa diciendo el apóstol Pablo en esta parte: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y aquí viene ahora otra parte nuestra, hermano. Y es que en la debilidad dice el apóstol Pablo que Él se va a gloriar, es decir, se va a alegrar en la debilidad. Y hermanos, nosotros hemos visto muchos rostros tristes en la calle, hemos visto muchas caras largas en la calle. Nuestros vecinos, cuando hablamos, quizás les notamos la tristeza, quizás les notamos la preocupación, pero es ahora cuando nosotros como hijos de Dios vamos a demostrar de qué estamos hechos, en quién hemos creído, que creemos en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, pasando por esta dificultad, pasando por este problema, él dice en la palabra del Señor: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades.
En la debilidad es donde Dios se va a glorificar, de buena gana. Es decir, debemos de alegrarnos, hermanos, en este tiempo. Nosotros somos los que debemos de brillar en medio de las tinieblas. Nosotros debemos de brillar en medio de la oscuridad. Nosotros debemos de ser personas alegres, que hagamos la diferencia en este mundo, porque es lo que el apóstol Pablo hacía también. Estaba pasando una enfermedad, una dificultad. No sabemos qué tipo de enfermedad o qué tipo de dificultad es la que el apóstol Pablo estaba pasando, pero él dice, de buena gana me gloriaré. Lo vamos a tomar con buena actitud este momento que estamos pasando. Vamos a tomar este momento que estamos pasando con todo nuestro corazón, con nuestra vida, y vamos a enfrentar cualquier problema, cualquier necesidad en el nombre del Señor. Entonces Pablo está diciendo, yo me alegro de ser débil, está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, yo me alegro de tener necesidades. Pablo está diciendo, yo me alegro de tener estas dificultades. El apóstol Pablo está diciendo, no tenemos excusa para estar tristes. Eso es lo que está diciendo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida, y el gozo del Señor, también dice la palabra de Dios, es la fortaleza de nuestra vida. Nuestro gozo no depende de las circunstancias que nosotros vivamos. Nuestro gozo no depende de si estamos bien o estamos mal. Nuestro gozo depende que la presencia de Dios está sobre nuestra vida, que la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Por tanto, de buena gana, con alegría, me voy a gloriar, me voy a alegrar de los sufrimientos. No voy a estar triste, dice el apóstol Pablo. No, lo normal es alegrarse cuando uno está bien. Lo normal es alegrarse cuando todas las cosas van caminando perfectamente. Pero cuando las cosas no caminan perfectamente, ahí no se alegra mucho uno. Ahí no se alegra mucho a la gente. Cuando el dinero falta en el bolsillo, la gente no se alegra mucho. Cuando el alimento falta en la casa, la gente no se alegra mucho. Pero este es el momento, como el apóstol Pablo nos enseña a través de su vida y a través de la palabra, que nosotros debemos de tener buen ánimo. Nosotros debemos de alegrarnos. Nosotros debemos de darle la gloria a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. No es que Dios nos va a dejar morir de hambre. No es que Dios nos va a dejar que perezcamos. Es que Dios quiere que confiemos en su palabra, porque Él siempre llega a tiempo. Su gracia siempre llega a tiempo a nuestra vida, y Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Pero la palabra del Señor continúa diciendo en este mismo versículo que hemos leído, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa era la voluntad de Dios, o ese era el propósito de Dios al permitir esta dificultad, al permitir este problema. El propósito de Dios era que el poder de Dios se manifestara sobre la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor que su poder se manifieste sobre nuestra vida? ¿Cuántas veces en esta iglesia, sentados aquí orando de rodillas, le hemos pedido al Señor que su poder se manifieste sobre nuestro ser? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Espíritu de Dios, ven sobre mi vida? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, actúa en mi vida? Pues este es el momento en el que Dios va a actuar, porque la palabra del Señor dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El propósito de aquella dificultad que Pablo estaba pasando, el propósito de aquel momento difícil que el apóstol Pablo estaba pasando, era que el poder de Cristo se manifestara sobre su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amados hermanos. Dios quiere que el poder suyo se manifieste. Dios quiere que su gracia se manifieste sobre nuestra vida. Dios quiere que su poder repose sobre nuestra vida. Ese era el propósito de Dios, y ese es el propósito de Dios en este momento para todos nosotros en nuestra vida, hermanos. Es que su poder repose en nuestra vida. Yo sé que el poder de Dios se ha estado manifestando en los hogares. Yo sé que todos ustedes, hermanos, en sus hogares han estado clamando, han estado glorificando al Señor, han estado haciendo sus cultos en familia, y el poder de Dios se ha manifestado ahí en su familia. Hemos visto el poder de Dios sobre nuestros hijos, hemos visto el poder de Dios sobre nuestras esposas, hemos visto el poder de Dios en nuestra familia, porque ese es el propósito de Dios, que su poder, su misericordia, su gracia se manifiesten sobre nuestra vida. Voy a resumir entonces, hermanos, acerca de este tema. Mi gracia es suficiente. Dios lo sigue diciendo para nuestra vida, que su gracia es suficiente. Dios sigue diciéndonos a nosotros, hermanos, bástate mi gracia es suficiente para ti. Dios sigue diciendo, mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu problema, en tu necesidad, en lo que tú necesitas, en el problema que estás pasando en este momento. Dios se va a glorificar. Dios está diciendo, gózate, alégrate. Dios está diciendo, mantén esa buena actitud en medio de este problema, porque yo voy a hacer algo grande de esto, dice el Señor. Porque al final Dios dice, porque mi poder va a reposar sobre tu vida. El poder de Cristo, el poder de Dios, la misericordia de Dios es la que va a reposar sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Vamos a darle gracias entonces, hermanos, al Señor, porque Él siempre, su gracia es suficiente en nuestra vida, y Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante. Vamos a orar y vamos a seguir confiando, hermanos, que al final, cuando pasemos este problema, le vamos a seguir dando la gloria a nuestro Dios, porque en medio de la dificultad Él nos va a sacar adelante, porque en medio de esta dificultad Él nos va a sacar triunfantes, Él nos va a sacar victoriosos, porque es lo que su palabra dice. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor en este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra manifiesta
manifiesta, tu palabra revela tu voluntad, Señor, y es que tu gracia es suficiente sobre nuestra vida. El apóstol Pablo estaba pasando una necesidad tremenda que no nos imaginamos, Señor, y nosotros también estamos pasando una dificultad, Señor, pero tu palabra nos vuelve a confortar y nos vuelve a decir: hijo mío, bástate mi gracia. Hijo mío, yo estoy contigo, no me he olvidado de ti. Hijo mío, yo estoy contigo, estoy con tu familia, yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecirte, estoy para sanarte, estoy para bendecirte. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por quien te agradecemos, por quien te bendecimos en este día. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, en este día. Ha sido un privilegio. Bendiciones del Señor.